Cuéntenos su experiencia en Icononso, precisamente en la vereda de la Fila. ¿Cómo fue que usted habilitó ese servicio de salud y demostró que era posible tener esa continuidad y esa longitudinalidad en el cuidado, no solo como brigadas? No es como hablar mal de los que es, sino que uno como no aprende la medicina, sino como ir y hacer el acto médico de esto. Y cuando uno ya tiene esa concepción de la medicina de una manera diferente, pues yo llegué a la vereda de la Fila y me dijeron, este es el centro de salud. Y el centro de salud resulta que era una bodega que le habían dejado como un huequito, ¿sí? Como un espacio entre las cajas para hacer las consultas. Y entonces convertir ese puesto de salud que estaba enmontado por los lados y a veces iban dos o tres y yo decía, el resto de las 4 o 5 horas que voy a estar ahí, pues no sé, a mí me pareció fácil. En mi casa me enseñaron que si uno quiere hacer las cosas, pues uno va y las hace, y si sabe hacerlas, es mejor que uno las haga. Entonces el ir y me puse a desmontar, digamos, el puesto de salud por los lados, que estaba lleno de monte. Luego me puse a hacerle unas escaleras porque atendía maternas y eso era un barrizal el berraco. Yo decía, que ahora se me cae una materna enfrente del puesto de salud y yo cómo quedo. Decía, no, no, no. Entonces empecé yo como a ponerle como cariño, ¿sí? Yo creo que ese es el asunto, ponerle cariño como si fueran los de uno. Había gente que yo no conocía, eran excombatientes de las FARC, pero para mí era en ese momento la población que yo tenía que atender. En ese momento era a quienes yo tenía que brindar mis servicios y de la mejor forma en la que yo podía. Entonces encontré que empezando a arreglarlo, sí, empezó a verse diferente. Y luego entonces las escaleras empezaron a entenderlo ellos mismos, entendió la comunidad que no era una bodega, que no era un médico que iba a hacer consultas, sino ese era su centro de salud. Entonces ya se veía no solo como una bodega, sino se veía como el centro de salud. Y al verlo como centro de salud, lo sienten como centro de salud. Entonces ya no decían, vamos allá, sino vamos al centro de salud, el doctor viene tal día. Iban como unos días seguidos y luego dejaban de ir un mes entero. O sea, iba como lunes, martes, miércoles la primera semana y luego no volvían hasta el siguiente mes. Entonces decía, no, pero toca hacerlo como de manera más periódica, el tiempo más corto. Entonces propuse en el hospital, venga, vamos una vez a la semana. ¿Sí? Vamos todos los jueves. Entonces ya sabía la comunidad que en su centro de salud los jueves estaba el médico. ¿Sí? Entonces lo que yo proponía en ese momento era que los jueves, por ejemplo, estaba el médico, pero la enfermera podía ir otro día, pero de pronto el odontólogo podía ir otro día, pero que era lo que iba a suceder a futuro o lo que en mi mente estaba.